Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Alejandro y en este pequeño video la idea es promocionar, dar a conocer un futuro curso que ya está armado, en el cual se analiza a través del desarrollo personal, del autoconocimiento, de la vida interior, cada metaprograma. Vamos a ver en este pequeño video qué son los metaprogramas, diferentes autores, sus características y cómo podemos relacionarlo con el desarrollo personal, el autoconocimiento y la vida interior para poder mejorar nuestras vidas, para poder mejorar nuestros estados. Pensemos que cada persona tiene una atmósfera o una energía a su alrededor. Eso es lo que atrae las diferentes circunstancias de la vida. Siempre vamos a diferenciar entre estados, por un lado, y eventos, circunstancias y situaciones que tiene la vida. Muchas veces con esas circunstancias no podemos interferir, o es muy poco lo que podemos llegar a hacer. Lo que sí podemos hacer es tener el estado adecuado para enfrentarnos a cualquier situación. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre los metaprogramas. Acá en esta pequeña tarjeta inicial están mis datos, podés comentar abajo, darle me gusta y compartir. Y si te gusta el contenido, nos veremos en el curso donde analizamos cada uno de los metaprogramas, en el cual incluimos explicaciones, desarrollo personal, autoconocimiento y ejercicio de escritura, que son los que permiten reforzar y plasmar aquello que queremos. Entonces, damos comienzo, que la idea es explorar qué son estos metaprogramas, qué autores hablaron sobre estos metaprogramas, y vamos a ver cómo a medida que avanzamos vamos a ir ampliando, vamos a ir profundizando en esto de los metaprogramas. En primer lugar, analizar la palabra meta, porque podemos entender a la palabra meta como una llegada, ¿no? La meta a la cual queremos llegar. Pero también la palabra meta viene de más allá, en palabras como método, metafísica, metamorfosis, ¿no? Más allá de la forma, más allá de la física. Entonces, acá, en esto de los patrones de pensamiento y comportamiento, vamos a tratar de darle un plus, vamos a tratar de subirlo y llevarlo a otro nivel de entendimiento, en el cual podamos profundizar y tener una mejor explicación de esto que son los metaprogramas. Porque muchas veces es algo que tenemos tan interiorizado, lo llevamos tan con nosotros que a veces no damos cuenta que ni siquiera están. Y están presentes en un pensamiento, en una acción, en una contestación, en un mal humor. Están presentes siempre. Ir descubriendo el origen, ir descubriendo qué son, para qué sirven y cómo funcionan, nos vienen a dar un poco de luz en esto del desarrollo personal, el autoconocimiento y la vida interior. Blander y Grinder son los fundadores prácticamente de esta escuela llamada programación neurolingüística. Ya las tres palabras son importantes porque estamos hablando de programar el cerebro, o sea, las neuronas, a través del lenguaje. Piensen si no hemos sido programados a lo largo de nuestra historia. La creación de nuestra personalidad, el estallido de la autoestima en la adolescencia, posteriormente las situaciones que nos marcan y nos van dejando estructuras que las usamos para ver el mundo, las usamos para reaccionar, las usamos para comportarnos, las usamos en nuestras motivaciones. Entonces, estos metaprogramas son patrones de pensamiento y comportamiento que influyen en nuestra percepción y nuestra acción. Sobre todo, centrémonos acá, esto de la percepción, de qué manera nosotros miramos el mundo, de qué manera nos miramos a nosotros mismos, de qué manera miramos nuestro cuerpo, de qué forma miramos a los demás. Y a partir de esa percepción y de esa visión del mundo es que tenemos uno u otro accionar en la vida. Son como programas. Piensen en el celular, la computadora.
que ejecutamos automáticamente sin ser conscientes de ellos. Por eso, incluir autoconocimiento y el descubrimiento de esa vida interior, que son los pensamientos, las emociones, las ideas y las creencias, hacen que seamos más conscientes de ellos. Demos cuenta de qué pensamos y por qué, su origen y de dónde vienen. Siguiendo con la línea, los metaprogramas son estructuras de pensamiento que organizan la experiencia y guían nuestra conducta. Hay una cosa ética también acá de la conducta, la experiencia. Pensemos que existen tres tipos de experiencia que son de donde nacen los metaprogramas. Por un lado, existe la experiencia vivida, que es la experiencia que tenemos nosotros con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestras emociones. Por otro lado, tenemos la experiencia contada, que no podemos negar que el escuchar a otros, la experiencia de otro, nos ayuda a veces a no cometer tantos errores, o nos clarifica en una meta, en una idea, en lo que queremos lograr. Y por último, la experiencia percibida, lo que nosotros vemos, siempre y cuando está cargado con nuestro sentido, está cargado con nuestro metaprograma. Por eso es que los resultados van a ser diferentes de acuerdo a la persona que ve. Son como mapas porque la verdad, cuando hablamos de nuestra psiquis, algunos autores hablan de la ciudad psicológica. Y comparándolo, pensemos que una ciudad tiene su parte céntrica, su parte bonita, pero también tiene su parte marginal, también tiene su parte oscura. Hay partes que están iluminadas y hay partes que están oscuras, hay partes que son paisajes bonitos y hay partes que son peligrosas. Entonces, comparar a nuestra psiquis con una ciudad y hace falta un mapa para recorrerlo. Los metaprogramas vienen a ser ese mapa que te permiten navegar en tu mundo interior. Son como mapas que nos ayudan a navegar en el mundo, pero no son la realidad misma. O sea, es el mapa que te va a permitir explorar, conocer tu interior, los pensamientos, las emociones, las ideas, pero sobre todo también es el origen de esos. Robert Dills también habla de que los metaprogramas son patrones. Pensemos en patrones como una serie de reglas que establece un límite, que fija un comportamiento. Patrones de pensamiento y comportamiento que reflejan nuestras creencias y valores. Obviamente que toda acción, todo comportamiento y toda conducta está basado en un pensamiento, en algo que se repitió, se repitió, se repitió y se estableció tan fuerte que funciona como un sentimiento de certeza, como un sentimiento de certidumbre. Eso es una creencia. Por eso a veces es tan difícil desarmarla, entenderla e incluso explorarla hacia nuestro interior. Valores, en tanto, ¿qué me diferencia a mí de otro? Los metaprogramas son como filtros que influyen en cómo percibimos y procesamos la información. Es como un lente que te permite ver de una manera o de otra. Los metaprogramas son programas mentales que ejecutamos para lograr nuestros objetivos y satisfacer nuestras necesidades. Démonos cuenta que uno piensa con lo que sabe y habla de lo que piensa. Estos metaprogramas están presentes en la forma en la cual estructuramos el pensamiento, en la forma en la cual estructuramos la palabra, en la forma en la cual estructuramos nuestro comportamiento. Son como pequeñas estrategias. Acá lo importante es que estos metaprogramas se pueden cambiar. Se pueden cambiar para mejorar resultados, para tener continuidad, para tener un mejor entendimiento, para lograr nuestros objetivos. Pensemos que la personalidad, que son hábitos, costumbres, mañas, caprichos que tiene toda persona, puede cambiar. La personalidad es 100% maleable e incluso pensemos en una persona que hace un deporte, pensemos en una persona que comienza a estudiar,
Pensemos en una persona que tiene nuevas actividades, en alguien que se muda a otro país, a otro continente, va a cambiar ciertos aspectos de su vida cotidiana. Entonces, quizás el mensaje más esperanzador que podemos dar con esto de los metaprogramas es que es el fundamento, la base que te va a permitir que vos cambies. Es el fundamento, la base que va a permitir que saques la mejor versión de vos mismo. Los cuatro autores que vimos coinciden en que son patrones, ¿no? Series de reglas que establecen un límite y que influyen en cómo vemos el mundo, en cómo accionamos en él y los resultados que tenemos. Cada uno enfatiza en aspectos diferentes, entonces vamos a hablar de que funcionan de forma automática y no damos cuenta de ello, de que son un conjunto de estructura que hacen a nuestro comportamiento, de que son una creencia, ese sentimiento de creer que las cosas son así o ese sentimiento de certeza con respecto al mundo. Y también marca una estrategia, una forma de actuar, una forma de desenvolvernos en el mundo, en la sociedad, con nosotros mismos, con las demás personas. Entonces, para darle este tinte que tenemos en esta clase, curso, taller, es darle desarrollo personal, autoconocimiento y vida interior, como primera medida, uno debería identificar sus programas limitantes. ¿Qué tipo de programación ha tenido desde la infancia, lo que vio en la tele, lo que ha leído, lo que le han contado, los retos de niño? Todo eso ha marcado ciertos límites en nuestra capacidad no solo de accionar, sino de pensar y de sentir, que son los tres aspectos que tiene la personalidad. La personalidad piensa, siente y actúa. Y esto de los metaprogramas vienen a ser estructuras mucho más profundas que el hecho de decir una personalidad. Es una estructura más profunda que una cultura. Es una estructura mucho más profunda de aquellos pensamientos, porque viene a ser el origen, viene a ser la estructura profunda que da forma a eso que pensamos, que da forma a eso que sentimos y que da forma a nuestras acciones. Entonces, como primer punto, es importante reconocer patrones de pensamientos negativos y limitantes. Y estamos llenos, tenemos un montón. ¿Y qué pasa con esto? Va en poder aceptar, como en la película Matrix, ser alguien que acepta lo que ve porque desea despertar. Cuando uno empieza a tener esa suerte de autoaceptación con sus pensamientos, con sus caprichos, sus mañas, sus deseos, empieza a reconocer, empieza un proceso de choque consciente, de despertar, de revivir y darle forma a esa vida interior para poder conocerla. Y a la vez pensemos que las formas de crecer son muchas y no solamente son económicas. Uno crece a medida que aprende. Uno crece a medida que identifica metaprogramas limitantes. Entonces, en, en un mundo donde nos centramos en lo negativo, en el morbo, en la violencia, empecemos a rastrear en nuestro interior metaprogramas, patrones limitantes. Identifiquemos creencias y suposiciones que nos frenan. Tenemos un montón de oraciones, de palabras, de textos en nuestro interior que limitan nuestro accionar. Y empezar a reconocerlos, empezar a escribirlos, empezar a tener una libretita en la cual uno pueda ir registrando los límites o los metaprogramas limitantes que ha tenido durante el día para poder empezar a reconocer e identificar esos aspectos de nuestra vida interior que nos limitan. Y ahí estamos haciendo este cruce de escritura, desarrollo personal, porque vamos identificando y reconociendo, autoconocimiento, porque es usar la razón para conocernos a nosotros mismos. Piensen que el ser humano es el único que tiene la capacidad de poder conocerse a sí mismo, de poder explorar sus pensamientos, de poder explorar sus ideas, de poder explorar sus creencias. Y eso lo hacemos conociendo qué son los metaprogramas, patrones, filtros,
sistemas que se han automatizado, han estructurado nuestras creencias, nuestras estrategias y nuestra forma de comportarnos en el mundo. Por eso, como primera medida, es identificar qué metaprogramas me limitan. El segundo punto es cambiar estos metaprogramas. Una vez que empecé a reconocerlos, una vez que empecé a saber que están ahí, que los identifiqué, que tengo una pequeña lista en la cual descubrí, tuve esa suerte de autorrevelación, si queremos decirlo, los empezamos a cambiar. ¿Cómo hago para cambiarlos? Reemplazo en esa hojita, en esa libretita, los patrones negativos por patrones positivos. Y empieza ahí una suerte de acción deliberada porque es mi trabajo, mi acción consciente, aquello que quiero, que lo empiezo a escribir, lo empiezo a plasmar, lo empiezo a manifestar. Y ante un patrón negativo, pongo 3 patrones positivos que quisiera tener, que me gustaría desarrollar, que me gustaría encontrar. Utilizar afirmaciones positivas. Piensen que una idea positiva tiene mucho más acción que una idea negativa. Por lo general, las ideas negativas nos nulan, las ideas negativas nos cierran, las ideas negativas crean un ambiente que no es propicio a veces para nuestro desarrollo personal. En cambio, las ideas positivas siempre están cargadas de emoción, están cargadas de sentimiento y están llenas de acción. Entonces, utilizar afirmaciones positivas en contraposición a los patrones negativos que identificamos en el punto número 1. Como tercer punto de este cambio, de este ser mejor o sacar la mejor versión de nosotros mismos, es desarrollar la autodisciplina. Recuerdo la definición de disciplina que es actitud que corrige, perfecciona y moldea todas las facultades humanas, ¿no? Entonces, esta disciplina va a ser la actitud que tengamos nosotros, va a ser el hecho de ponernos a hacer, establecer objetivos claros y alcanzables. Esto de QSR, que sea realizable. Ser conscientes de lo que podemos hacer. Porque si en el punto 1 identificamos, en el punto 2 reemplazamos, en el punto 3 está la actitud para hacerlo todos los días. La actitud de poder tener constancia, de tener ganas, de querer sobre todo. Y ahí establecer objetivos claros y alcanzables. Crear un pequeño plan de acción, porque esta disciplina, actitud que corrige, perfección y moldea, nos va a dar la responsabilidad personal. Pensemos que cuando uno toma una decisión, abre un nuevo espacio y un nuevo tiempo. Cada decisión es un nuevo espacio y un nuevo tiempo que se abre ante nosotros. Por eso es importante darles valor. Por eso revalorizar las decisiones, tener en cuenta que van a abrir un nuevo tiempo y un nuevo espacio totalmente distinto a otras decisiones. Entonces, la forma de ver la importancia, el valor que tiene, la trascendencia que tiene el hecho de tomar una decisión. Y muchas veces estos cambios de metaprograma empiezan porque alguien se ha decidido hacerlo. De ahí la importancia de establecer objetivos claros y alcanzables, crear un pequeño plan de acción, la importancia de la escritura, de la redacción, porque tienen la capacidad de ordenar. Por eso me van a escuchar decir que la redacción ordena, da pasos, da un seguimiento. Desde la lista del supermercado que te ordena la compra, imaginen lo que puede hacer con respecto al pensamiento, con respecto a la acción, con respecto a la organización diaria, semanal y mensual. Entonces, un hombre sin un plan que seguir es como un barco sin rumbo. No tiene lugar a dónde ir y encuentra el desastre con total seguridad. La importancia de tener una pequeña organización de nuestras acciones,
de nuestros pensamientos, porque cuando hablamos de metaprogramas, hablamos de registrar pensamientos, registrar ideas, registrar patrones, cambiarlos y tener la disciplina, tener la actitud de mejorarnos todos los días. Como cuarto punto en esto de los metaprogramas, aparece asumir la responsabilidad personal. Reconocer que somos los responsables de nuestros propios actos. Cuando empezamos a identificar, cuando cambiamos, cuando tenemos la actitud de trabajar todos los días, esta responsabilidad aparece por añadidura. Entonces, dejamos de culpar a otros y empezamos a tomar un poco el control de nuestras decisiones y acciones. Y tomamos ese control sabiendo el origen, conociendo nuestros propios patrones, conociendo nuestros filtros, conociendo nuestros límites. Y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones conscientes. Si bien a veces con las emociones no podemos controlarlas, lo que sí podemos hacer es tener una gestión diferente. Pensemos que la acción, la emoción, el sentimiento y los instintos son muy rápidos. Quizás lo más lento es la capacidad de razonar y lo que permite cambiar, lo que permite cambiar de idea, lo que permite cambiar de pensamiento, a través de un seguimiento, de una identificación y de un reconocimiento. Y acá cruzamos esto que decimos de desarrollo personal, autoconocimiento y vida interior, y le sumamos la escritura. Pensemos que a lo largo de la historia de la humanidad, la escritura siempre estuvo presente. La escritura estuvo presente como el plasmar de la vida cotidiana, como a lo que queremos llegar, como reconocer lo que nos falta. Entonces, si a lo largo de la historia nos ha permitido crecer, ¿por qué no retomarlo? ¿Por qué no retomar la escritura junto con el desarrollo personal, el autoconocimiento y la vida interior para comenzar a cambiar, lograr nuestros objetivos y ser la mejor versión de nosotros mismos? Tomar decisiones conscientes. O sea, son decisiones que pasaron por un proceso, que tuvieron un recorrido, que han superado desafíos. Esto de evaluar opciones y consecuencias, tomar decisiones alineadas con lo que somos, con lo que queremos y sobre todo practicar la reflexión, usar de forma correcta, positiva, superior el razonamiento humano. Tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de hablar, tenemos la capacidad de crear el mundo a través de las palabras y los pensamientos. Los pensamientos vienen a ser los que en su conjunto crean los sentimientos, pero también estos sentimientos vienen de nuestras acciones. Entonces, practicar la introspección, ¿para qué? Para conocer qué pensamos, desde dónde, desde cuándo, qué aspectos nos han limitado a lo largo de nuestra vida. Piensen que el hecho de analizar cada metaprograma desde esta perspectiva nos abre un panorama nuevo con respecto a nosotros mismos, con respecto a nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Pero sobre todo, nos hace conocer esos patrones que desde siempre nos han venido limitando y trabajar en ellos para llegar a este punto de decir, asumo la responsabilidad y tomo decisiones, pero en forma consciente. La visualización, a lo largo de la historia, esta visualización ha estado siempre presente. Volvamos a las pinturas rupestres. Cuando una persona pasó de nómade a sedentario, se estableció en un lugar. A partir de ahí vivía todos los días en el mismo lugar, en la misma cueva, descubrió que si le hacía una parecita vivía más cómodo y estaba más calentito en las noches de frío. Y cuando empezó a tener el lugar, empezó a tener la comida, se estableció en ciertas relaciones, plasmó de repente en una pared un dibujo, plasmó una consigna.
buscó aspectos de su vida cotidiana para empezar a manifestarlos. Posteriormente, cuando empezó a darse cuenta que le faltaba velocidad para cazar, le faltaba visión para ver mejor a la presa, nos empezamos a dibujar con características de los animales. Bueno, entonces esto de proyectar está en nuestra propia naturaleza. ¿Por qué no retomarlo? ¿Por qué no recuperar aquello que hicimos siempre y lo usamos para crecer y mejorar? Entonces, imaginar y visualizar nuestros objetivos, utilizar la imaginación para crear el futuro deseado y practicar la visualización diaria. Ver aquello que quiero hace que el cerebro se active, hace que células, moléculas y átomos del cuerpo entren en acción. Cuando hacemos esto, las células del cuerpo reciben un alimento diferente y le mostramos al cerebro el objetivo. Piensen que el cerebro es una máquina de resolver problemas. Todo lo que le presentes lo va a poder solucionar. Lo que planteamos con estos videos, estos cursos y estos talleres es tener herramientas para afrontar la vida, para ir por aquello que queremos. Cuando prácticamente el mundo se nos viene encima, esto de crecer interiormente viene a ser la respuesta. La visualización es un punto. Pensemos en atletas olímpicos, pensemos en que cuando una persona está entrenando, activa los músculos en determinado orden. Cuando cierra los ojos y empieza a imaginar la actividad que hizo, los músculos se activan de la misma manera. Pensemos en músicos profesionales, en músicos de filarmónica, en patinadores. Imaginan en su mente lo que tienen que hacer. Entonces, la visualización como proyección, la visualización como práctica, la visualización como proyección, debe estar presente siempre. Tomarse ese momento para decir, bueno, a ver, visualizo, practico con los ojos cerrados un ratito. Y a partir de ahí me preparo para lo que voy a hacer luego. El saber hace al punto 7. El conocimiento, el saber, la sabiduría, prácticamente son los programadores y reprogramadores de la mente, del aprendizaje, de la creatividad, del conocimiento. Utilizar las técnicas de programación neurolingüística. Y ahí pensemos la importancia que tiene esto. Programar las neuronas a través del lenguaje. Pareciera que es algo que hicimos a lo largo de nuestra vida. Nos programamos a través del lenguaje. Piensen, Freud decía que el inconsciente se estructura como un lenguaje. Utilizamos palabras para pensar, utilizamos palabras para hablar, y esas palabras son las que construyen el mundo. Entonces, tengamos cuidado con el mundo que construimos a través de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Esto de reemplazar patrones negativos con pensamientos positivos lo venimos trabajando desde el punto número 2, cuando primero reconocemos y después reemplazamos. Y nos damos cuenta que ese reemplazar es un largo proceso en el cual uno cambia de idea, uno cambia de programa, uno cambia de metaprograma. Y sobre todo, practicar la reprogramación diaria. Existe un concepto que se llama autosugestión. Y sobre todo piensen en cuando se nos ocurre que perdimos la llave, cuando se nos ocurre que perdimos el celular. La misma idea hace que empecemos a accionar diferente, que nos preocupemos, que cambie los latidos del corazón, que la sangre circule más fuerte, que nos agitemos. Entonces, ¿por qué no usarlo para una programación positiva, para una programación calmada? Porque va a ser el estado interior que cree lo que traiga las diferentes situaciones que tengas en la vida. Mantener la motivación. Los resultados o los pequeños resultados van a ser los que me mantengan motivado. La constancia, la voluntad, el impulso de querer hacer. Establecer metas y objetivos claros. Dijimos hace un rato la diferencia de significados que tiene la palabra meta. Es logro y también es establecer un más allá.
Los dos significados son válidos. Para conocer un poco la historia de la palabra, en la antigua Grecia, la palabra meta era el hecho de ir más allá. Ejemplo, metafísica, más allá de lo físico. Posteriormente en Roma, meta se estableció como un límite, como una llegada. Entonces, las metas van a tener estos dos significados. Por un lado, establecer un más allá y establecer a dónde quiero llegar. Celebrar y ser consciente de los pequeños logros, porque es un trabajo que va tan de a poquito que a veces no damos cuenta. Es un trabajo de a gotas y continuo. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que tiene sentimientos nuevos, que tiene emociones nuevas, que puede mantener la calma, debe celebrar los pequeños logros y los pequeños progresos que tenga. Y sobre todo esto de encontrar apoyo y motivación en otros. Pero ese otro puede ser un libro, puede ser un curso, un taller, puede ser una película, puede ser un documental, puede ser el conocimiento, la sabiduría. Cuando pensamos en esto de la motivación, de encontrar apoyo y motivación en otros, es la búsqueda constante. Dijimos al principio que la personalidad tiene la capacidad de cambiar. Imagínense construir una personalidad que tenga autoconocimiento, que tenga una visión interior, una personalidad que vaya por el crecimiento interior. Entonces, pensamientos, acciones y sentimientos se unen para que la persona pueda tener y practicar desarrollo personal, autoconocimiento y vida interior. ¿Qué tiene que ver acá la escritura? Va a ser la que acompañe y la que plasme cada uno de los logros, cada uno de los progresos, el establecimiento de las metas en tanto llegada y más allá, pero sobre todo también de la escritura y los logros, de la escritura y la motivación va, va a aparecer el objetivo, va a aparecer la meta clara y posteriormente a dónde queremos llegar. Superar obstáculos, pensemos que todo lo que vinimos diciendo en estos minutos nos lleva a la superación de obstáculos, porque desde el hecho de cambiar un patrón, de cambiar una idea limitante, empezamos a superar los obstáculos que a veces nosotros mismos nos ponemos, pero sobre todo en empezar a encontrar apoyo y motivación en el conocimiento, en la búsqueda, en la sabiduría. Recordemos que pensamos con lo que sabemos y hablamos de lo que pensamos. Entonces, para mejorar el pensamiento, debemos saber, debemos buscar la sabiduría, el conocimiento y la iluminación. Identificar y superar miedos y limitaciones, utilizar estrategias para sobreponerse a obstáculos, pero sobre todo practicar la perseverancia, la de trabajar todos los días, porque conociendo esto y sabiendo esto, ya tenemos un objetivo, ya tenemos una meta. Entonces, conocer sobre estos metaprogramas y estas características que estamos desarrollando nos van a llevar a una nueva visión del mundo, de la sociedad y de nosotros mismos. Por último, y el punto 10 es mantener esta actitud de crecimiento, esta actitud de desarrollo personal y de autoconocimiento. Porque desde el punto uno, que era identificar, reconocer, cambiar, nos damos cuenta que hay todo un trabajo en esta exploración de los metaprogramas. Establecer objetivos continuos de crecimiento. O sea, descubrir nuevos patrones nos va a plantear nuevos desafíos, nos va a plantear nuevas ideas positivas. Practicar la autorreflexión y la introspección, sobre todo es usar nuestro razonamiento para conocernos a nosotros mismos. Es la única forma de darle forma a esa vida interior. El conocimiento, la búsqueda, el saber y la razón aplicado a nosotros mismos. Y sobre todo, buscar oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Entender que la vida nos va a permitir
y nos va a dar material de sobra para el conocimiento de sí mismo, para el registro, para la identificación y para el reconocimiento de esos patrones que nos limitan. Entonces, explorar y comprender los metaprogramas abre una profunda transformación en nuestra vida, pero no solo en circunstancias, eventos, en nuestra vida interior, que es por lo donde debemos empezar. Por eso que crecer interiormente surge. Crecer interiormente surge para poder ser conscientes de que podemos crecer, de que podemos cambiar, de que cuando existen en la sociedad, en el mundo y en la vida situaciones difíciles, tenemos una herramienta, que es el crecimiento interior. Descubrir los patrones de pensamiento y comportamiento que fueron los que guiaron nuestras decisiones y nuestras acciones. Por eso es ir más allá de la programación y darnos cuenta que tenemos el poder de cambiarlos. Con este conocimiento, la idea es liberarte prácticamente de las limitaciones que te han metido atado y alcanzar tu verdadero potencial. Dijimos disciplina como actitud que corrige, perfecciona y moldea las habilidades, las fortalezas y todo aquello que está latente en nuestro interior. Mejorar las relaciones y lograr nuestros objetivos. Entonces, este estudio de los metaprogramas es un viaje de autoconocimiento y crecimiento personal. Es un camino que te lleva a la libertad y sobre todo a empoderarte, a darte herramientas que te van a permitir conocerte a vos mismo, superar situaciones, pero sobre todo crear una rica vida interior. Así que es una invitación a seguir adelante, a explorar y a descubrirnos, porque en nosotros está el poder de crear la vida que deseamos. Así que con esta pequeña explicación, la idea es invitarte a un curso en el cual analizamos cada uno de los metaprogramas. En esos metaprogramas vamos a encontrar desarrollo personal, autoconocimiento, vida interior. Va a haber ejercicios en el cual pongamos en práctica esto que estamos aprendiendo. Así que están mis datos, te pido que me ayudes, que compartas, que le des un me gusta, que comentes y si te interesa, están mis datos para que juntos exploremos este hermoso camino de desarrollo personal, autoconocimiento y vida interior a través de la escritura. Muchas gracias.